Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá. El tema de hoy lo hemos titulado Victoria sobre el pecado. Escucha bien, victoria sobre el pecado. Hay una pregunta que nos hacemos, bueno, ¿qué sigue para los nuevos creyentes en Cristo? Usted que está empezando en Cristo, pues yo quiero que usted sepa que hay un proceso que usted puede seguir cuando usted, después de bautizarse. Para todos en general, ustedes pueden hacer ese proceso en Iglesia Vida. No se olvide que tenemos nuestras clases Crecer, tenemos también los grupos Vida que vamos a estar ahí trabajando, y usted va a tener una persona que lo va a pastorear, que lo va a guiar, no a dirigir, ¿no? Porque aquí no dirigimos a nadie, a guiar. Yo quiero que usted me acompañe a Efesios 5, 1, 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus ¿qué? Hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Mire que aquí hay varias cositas para tener en cuenta. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Por eso era que yo les decía hace 8 días, en muchas ocasiones vamos caminando en la vida, pero no tenemos ese rumbo hacia dónde nos vamos a dirigir. Y la palabra nos llama a que imitemos a Dios. Yo quiero que usted imite a Dios porque la palabra así nos llama. ¿Y por qué imitamos a Dios? Porque dice la palabra, porque somos hijos queridos. Escuche esto que es tan bonito. Somos hijos queridos. El Señor te ama. El Señor te quiere. El Señor quiere hacer la obra en tu vida. Quiere que haya una obra de transformación en tu corazón. Y luego dice, vivan una vida llena de odio. No es cierto. Dice, vive una vida llena de amor. Qué jartera vivir una vida llena de odio, ¿no? Qué harto vivir una vida llena de amargura, de tristeza, y varias veces lo hemos dicho, ¿no? Y eso no es lo que queremos en esta vida. Esto es agotador. De pronto alguna vez usted ha tenido esos tiempos donde está cargado con alguna persona o con algunas personas cercanas o no necesariamente cercanas. Eso es agotador. Cargar el odio, cargar la amargura todo el tiempo, agota, ¿no es cierto? Y es importante que usted tenga en cuenta que nos llaman a vivir una vida llena de amor, porque ¿quién es amor? Dios es amor. Y hay que seguir el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Esos textos son muy fáciles de entender. Yo sé que hay mucha gente que cuando llega al Evangelio viene con esa cultura de que la Biblia es muy difícil de entender. Y no le voy a negar que hay pasajes que son muy difíciles de entender si uno no ha leído más, si no se ha capacitado más. Pero hay cosas en la Biblia que son muy claras. Esto cualquier persona lo puede leer y lo puede entender, ¿no? Imiten a Dios en todo lo que hagan. ¿Se entiende? ¿Ustedes son hijos queridos? ¿Se entiende? Vivan una vida llena de amor, ¿se entiende? Y que sigamos el ejemplo de Cristo, ¿se entiende eso? Es muy claro, ¿no? Y luego remata diciendo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, ¿se entiende? ¿No es cierto? Es supremamente claro. Entonces saquémonos de la cabeza de que toda la Biblia es una cosa súper complicadísima que no vamos a poder entender y que eso solamente es para los sacerdotes, los pastores, los teólogos. Porque hay cosas que son muy claras que el Señor ha dejado estipuladas en su palabra. Ahora bien, una recomendación es que pues trate de buscar traducciones un poco más modernas con el objetivo de que sean palabras más acercadas a nuestro contexto cultural. Y claro, si usted va a leer una Biblia, la traducción de por allá de 1500, pues va a tener unas palabras que para nosotros son difíciles de entender. Por eso siempre se ha ido actualizando
el lenguaje, no se actualiza la doctrina. La doctrina es única, no cambia. El mensaje del Señor es el mismo en todos los idiomas. Lo que pasa es que las palabras que utilizamos para compartirlo es diferente porque nuestro lenguaje va cambiando. Ahora hay que entender que aunque usted haya tomado la decisión de seguir al Señor, que aunque usted de pronto ya fue bautizado en algún momento, y esto va para los que se van a bautizar, todavía va a existir pecado en nosotros y ese pecado no debemos ignorarlo. Porque nosotros tenemos una naturaleza ¿de qué? De pecado. El pecado está en nosotros. Vamos a leer Efesios 5, 3, 5. Que no haya ninguna, escuche bien, inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Mire que es muy claro, ¿no? Dice, mire que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, avaricia. Yo les decía al equipo ahora que nosotros como cristianos debemos trabajar en tener un carácter fuerte como cristianos. Porque a veces estamos en entornos que permitimos que nuestro entorno se vuelva tóxico. Y permitimos que la gente que está a nuestro alrededor se exprese, diga de la manera que quiere, aunque nos ofenda a nosotros en nuestro contexto y en nuestra fe. Y a veces la gente se ríe. Es que no, uno tiene que actuar con carácter. Mira, conmigo no son esas cosas, conmigo no son esos chistes. Es una persona que quiero quitarme toda esa toxicidad del mundo. Entonces, ¿el pecado en nosotros existe? Sí. Aunque seamos cristianos, sí. Porque es harto cuando uno dice, ay, no, y es tal cosa, y eso que usted es cristiano, ¿no? Claro, yo soy cristiano, pero no soy perfecto. Soy perfectible en Cristo Jesús. Estoy trabajando. Yo voy a mandar a hacer unas camisetas que digan obra en construcción. Porque todos estamos aquí en construcción, estamos mejorando y a veces vamos a fallar. Lo importante es que seamos conscientes de que el pecado habita en nosotros, pero que Cristo venció el pecado y por lo tanto nosotros tenemos que esforzarnos para apartarnos del pecado. Seguimos siendo pecadores y algunos se van a pegar de eso para decir, no, pues igual seguimos siendo pecadores, pues seguiré pecando porque ¿qué más? No se trata de eso, dice la palabra. ¿Qué diremos ahora? ¿Seguiremos pecando? No, de ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar acciones en nuestra vida para apartarnos del pecado. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando menciona esa lucha que tiene contra el pecado. Vamos a Romanos 7, 18, 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahí Pablo no nos está dando licencia para pecar, pero sí nos está mostrando que la naturaleza de pecado es muy fuerte en el ser humano. Y nosotros tenemos que entender que aunque ese pecado que habita en nosotros, ahí está, nosotros debemos vivir en Cristo y bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Porque en nuestra naturaleza es muy difícil poder lograrlo. Es muy difícil lograr avanzar si yo no permito que el Espíritu Santo tome el control. Y yo quiero que hoy hagamos énfasis en la presencia del Espíritu Santo para vencer el pecado. Mire, usted solo no puede. Usted solo no tiene la capacidad de vencer el pecado. Necesita ser direccionado por el pastor.
¿Por un líder? ¿Por el apóstol? ¿Por el profeta? No, usted necesita ser direccionado por el Espíritu Santo. El pastor es un mensajero que trae un mensaje, que tira una semilla. Pero usted debe ser ese terreno que da fruto. Y ese fruto lo hace crecer ¿quién? Dios, el Espíritu Santo que está en usted. Hebreos 12:1 dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Usted de pronto ha visto carreras de atletismo? ¿Cómo van vestidos los atletas? Van con pantalón de tela, de paño, un traje, saco, corbata, unos zapatos elegantes o unas botas de esas pesadas, y aparte eso llevan una maleta y llevan, ¿sí, no es cierto? No, de ninguna manera. ¿Qué hace el atleta? ¿Cómo se visten los atletas? De una manera ligera. O sea, la ropa que ellos utilizan es una ropa totalmente ajustada, que pesa muy poco. Los zapatos son zapatos especiales para correr y que pesan muy poco, y están en ese enfoque. ¿Qué hicieron ellos? Se quitan todas las cargas para poder correr. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder avanzar bien, no van a poder llegar a la meta, van a llegar de últimos. Por más buen corredor que sea, yo creo que usted pone, ¿cómo es que se llama el atleta, el famoso? Usain Bolt. Usain Bolt, yo sé que usted lo pone una maleta de esas que le ponen a los niños para ir a quinto de primaria, ¿no? A primaria, ¿no has visto las maletas que los ponen? Que tienen todos los cuadernos, todos los libros. Y un traje, corbata, saco, y le ponen, o sea, y lo ponen a correr, y por más Usain Bolt que sea, no creo que llegue de primero. ¿Por qué? Porque va cargado, porque va pesado. Y asimismo, nosotros tenemos que quitarnos todo peso que nos impide correr. Y especialmente el pecado que hay en nosotros, porque eso nos hace caer, nos hace tropezar, no nos permite avanzar. Por eso la gente viene y pregunta: pastor, yo no sé, yo llevo 20 años en la iglesia y mi vida sigue igual. ¿Usted se ha quitado todo peso que le impide avanzar? ¿Se ha quitado el pecado de su vida? Ah, no, porque es que yo ahí de vez en cuando, pastor, usted sabe, la carne es débil. Pablo dijo que el pecado habita en mí y se justifica. Y siguen haciendo lo mismo y esperan resultados diferentes. Porque mire, tenemos un problemita con las falsas doctrinas que nos han enseñado que el Señor va a hacer todo por nosotros. ¿Usted quiere buenas finanzas? Fácil. Pacte. Aleluya. Pacte. Y se hacen hasta movimientos, ¿no? Aleluya, vamos a pactar. Y se inventan unas cosas para sacarle plata a la gente. Yo le tengo un tip para prosperar en la vida. 2 tips. 1, trabaje. 2, administre bien. Y ya. Trabaje y administre bien. Y la gente cae en eso y luego dice: pero es que yo no entiendo, yo pacto, yo hago esto o lo otro. Pero usted está trabajando bien, usted está esforzándose, usted está administrando bien. Les comentaba con el equipo, vamos a hacer unos talleres y unos seminarios para trabajar varios temas de la vida cotidiana, en el cual están invitados todos. Para el equipo es obligatorio. No les había dicho esto. Para el equipo es obligatorio, pero para el resto de las personas es voluntario. Pero usted quiere aprender a administrar sus finanzas, venga al taller que vamos a dar sobre administrar las finanzas conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere tener una buena relación con sus hijos? Venga a la escuela de padres que vamos a hacer. ¿Usted quiere tener una buena relación con su esposa? Pues venga al taller de pareja que vamos a hacer. Y etcétera, etcétera, porque vamos a hacer varias cosas este resto de año. ¿Por qué? Porque no quiero seguir viendo a la gente dándose los mismos golpes por no tener el conocimiento.
Pero ya después de tener el conocimiento, si usted se sigue dando en la cabeza y estrellándose, pues ya es porque usted tiene la voluntad y quiere seguir haciéndolo. Y esa es la forma en la que se ha acostumbrado a vivir. ¿Cómo puedo tener una vida en victoria sobre el pecado que todavía está en mí? O sea, ¿cómo voy a poder tener esa vida en victoria sobre el pecado que habita en mí? O sea, si Pablo dice, pero si el pecado, pastor, si el pecado habita en mí, entonces ¿yo cómo le hago? Pues vamos a ver varias cosas que hay que hacer. Son cosas muy fáciles de hacer, pero que no las hacemos porque nos da pereza, nos da jartera, porque es que patatí, que patatá, y que esto, y que lo uno, y que lo otro. Primero, una cosa que usted tiene que hacer es pasar tiempo en oración. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Usted está orando todos los días? Pero no es acostarse, dale que me guarda mi luz de compañía, que esto me desaparece, que esto me... ¿Oraste? Sí, todas las noches oro antes de acostarme. O sea, me acuesto y... No. Pasar tiempo en oración es sacar ese tiempo para dedicarle a Dios en ese momento donde yo oro, abro mi corazón al Señor, lo exalto, lo glorifico, le pregunto, me acerco a Él. Tiene usted que pasar tiempo en oración. El equipo tiene que estar pasando tiempo en oración. La gente que asiste a Iglesia Vida tiene que estar pasando tiempo en oración. Porque es su tiempo personal con el Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, luego dice, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Muchas personas no se humillan delante de Dios, no oran, no buscan su rostro, no se apartan de su conducta perversa. Y luego dice la palabra, por lo tanto, pues Él no va a oír desde el cielo, no va a perdonar sus pecados porque usted no se está queriendo apartar y no va a restaurar su tierra. Porque hay que aprender a leer la Biblia también a la inversa, ¿no? Veas, leámosla a la inversa. Cuando mi pueblo que no lleva mi nombre, no se humilla, no ora, no busca mi rostro y no se aparta de su conducta perversa, yo no oiré desde el cielo, no perdonaré sus pecados y no restauraré su tierra. Pastor, qué feo. Pues agradezca que está escrito al revés. Entonces tenemos que buscar el rostro de Dios, humillarnos delante de Él y orar. Es necesario que lo hagamos para que así el Señor escuche lo que nosotros estamos orando y Él restaure nuestra vida, restaure nuestro corazón, restaure nuestra familia, restaure nuestras finanzas. Por eso tenemos que buscar la presencia del Señor. Y para eso nosotros tenemos la noche de oración. Ahora a mitad de año vamos a tener los 21 días de oración. Además de eso también muchos dirán, pastor, pero es que yo no sé orar. A mí lo más que me dijeron es que orar es hablar con Dios. Pues listo, sí, orar es hablar con Dios. Hable con Dios, ábrase a Él. A Dios usted no tiene que llegarle con palabras súper rimbombantes para orar, no. Abra su corazón y hable como usted habla, con tranquilidad, diríjase a Él. Pero si usted quiere aprender a orar a más profundidad y tener más herramientas, pues tenemos el paso 2. En el paso 2 le enseñamos herramientas para orar. Y para hacer el paso 2, ¿qué hay que hacer, pastor? Pues el paso 1. Y bautizarse. Otra cosa que tenemos que hacer, segundo, es pasar tiempo en la palabra de Dios. Si usted quiere tener victoria sobre el pecado, tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón
para no pecar contra ti. ¿Usted sabía que el desconocimiento de la ley no lo exime de la culpa? Ay, es que yo no sabía. Lo siento, la norma dice que usted tiene que pagar de tal manera. Para los que no sepan, yo estoy estudiando, estoy en la universidad. Ahora de viejo uno le da por hacer locuras. Y en el primer corte de la universidad me tocó hacer un trabajo que me pareció una cosa increíble. Y era sobre un caso que sucedió aquí en Colombia, por allá en la década de los 50, donde unas personas mataron a unos indígenas. Los invitaron a comer sancocho y después del sancocho los mataron. Algunos alcanzaron a escapar. Y sabe que cuando los atraparon y eso salió a luz, ¿sabe qué dijeron algunas de esas personas? Es que nosotros no sabíamos que matar indígenas era malo. Escuche la barbaridad. No sabíamos que matar indígenas estaba mal. Igual los condenaron, ¿no? Porque la gente piensa a veces que no están mal ciertas cosas y entonces como cree que no están mal, como no conoce la norma, no conoce la ley, no conoce la instrucción, entonces hace las cosas malas. ¿Y por qué nosotros le decimos, vea, usted tiene que conocer la palabra de Dios? Porque el texto dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Porque en la palabra, en la Biblia, están las instrucciones que nosotros debemos seguir, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios. Y le cuento que usted no sepa lo que está en la Biblia, no lo va a eximir de la responsabilidad. Por lo tanto, usted debe acercarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo va, escuche bien esta palabra, lo va a edificar. Edificar es construir, lo va a ayudar a usted a avanzar, a mejorar, lo va a transformar. Es un libro tan grande y de tanta bendición que para el mundo es un libro peligroso. Por eso la Biblia la sacaron de las escuelas. Por eso la Biblia la sacaron de las casas. Por eso a la gente le dijeron que si leían la Biblia se volvían locos, que se volvían fanáticos. Por eso a la gente le mintieron diciéndole que la Biblia no debe ser, es una cosa que inventaron unos hombres por allá, para que la gente creyera que no debe seguir la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que la palabra de Dios nos acerca a la luz, nos acerca al Señor. Y esa palabra que nos acerca al Señor nos transforma y nos lleva a apartarnos del mal, de la maldad y apartarnos del pecado. Tercero, para tener victoria sobre el pecado, tengo que pasar tiempo con otros creyentes fuertes. Escuche esto, fuertes. Me refiero a otros creyentes fuertes en el evangelio, porque hay creyentes débiles. Por eso nosotros insistimos mucho en algo que yo creo que para algunos ya dirán otra vez con el mismo tema, pero es que es necesario, madurez espiritual. Usted necesita juntarse con gente madura espiritualmente para que le ayude a ser direccionado. ¿Qué está pasando en esta época y en esta humanidad? La gente no quiere madurar. ¿Sí se ha dado cuenta que la gente no quiere madurar? La gente quiere vivir todavía como si fueran niños. ¿Sí? Los adolescentes viejos, 30 años y se creen adolescentes, 40 y se creen adolescentes. Y nosotros tenemos que juntarnos con creyentes fuertes que sean maduros espiritualmente para que nos ayuden a crecer. Porque si usted se va a juntar solo con gente inmadura espiritualmente, esa gente lo puede hasta sacar del evangelio. Porque el inmaduro espiritual, el que no es fuerte, el que es débil en el evangelio, en la palabra del Señor, se deja enredar por cualquier cosa. Y por eso es que tenemos que trabajar en nuestro carácter como creyentes.
Y empezamos, cuando somos débiles espiritualmente, empezamos a generar en nuestra cabeza argumentos para no creerle al Señor, para hacer las cosas que Dios no quiere, para sacar las cosas de contexto, para justificarnos, para justificar nuestro pecado, para justificar nuestra maldad. Por eso tenemos que pasar tiempo con otras personas que tengan esa convicción fuerte en el Señor. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Tenemos que fortalecernos con personas justas para poder confesar nuestros pecados unos a otros y para que los unos a los otros nos sanemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo le decía al equipo ahora, mire, necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. ¿Por qué? Porque llevar las cargas solos es muy feo, es muy solitario, es muy triste y es muy desgastante. Por eso usted necesita hablar con otros. Sáquese de la cabeza ese concepto de que si ustedes le preguntan: hermano, ¿cómo estás? Bendecido para bendecir, ungido para ungir. Aleluya. Y está en crisis financiera. Porque es que se vendió la idea de que si usted decía que estaba mal, ay, es que usted está en pecado, entonces qué pena decir que estoy mal porque van a juzgarme, vea, yo te digo, escúchame, si usted está mal, usted necesita ayuda. Usted no necesita un grupo de personas que lo estén juzgando, usted necesita un grupo de personas que lo estén ayudando. Y uno tiene que ser transparente y uno tiene que abrir su corazón. ¿Por qué queremos hacer todos estos talleres que voy a programar para el resto del año? Porque es que queremos verlo crecer. Ya no quiero ver a la gente de la iglesia emproblemada por temas financieros, endeudados, amargados, tristes, solitarios, con problemas de pareja, con problemas con los hijos. Yo quiero ver gente que esté en victoria sobre el pecado. Porque el pecado es el que destruye. Pero no se olvide que Cristo venció el pecado y vino a traer vida y a traerla en abundancia. Y no solo vida eterna, sino vida aquí también en este tiempo. Esa es la iglesia que queremos ver. Una iglesia que crezca, una iglesia que avance, una iglesia que supere su pecado, que supere sus traumas, que supere sus miedos y que avance. Esa es la iglesia que queremos ver en Iglesia Vida. Entonces, si usted cayó en pecado, tenga el carácter de pedir ayuda, auxilio. Necesito salir de esto porque sé que si no salgo de esto, esto me va a destruir. Y entonces yo necesito que ustedes, que son mi familia espiritual, mi familia en Cristo, me ayuden. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pecador, hereje, no me toque porque me roba la unción. No cruce la puerta porque es que la unción super, hiper, mega sacrosantísima que hay acá se va a ir. Pues ese no es mi Dios, porque la presencia de mi Señor es la que nos da la victoria. Y esa persona que cruza esa puerta con el anhelo de ser transformado es una persona que va a ser tocada por el Santo Espíritu de Dios, porque tiene ese anhelo en su corazón de decir: yo ya no quiero vivir así, yo quiero ser transformado por Dios, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios transforme mi vida y por lo tanto yo quiero conocer creyentes fuertes con los que yo vaya a pasar tiempo para ser edificado, para que me enseñen de la palabra, para que me enseñen del Señor y para que me ayuden y me tomen de su mano para ayudarme a salir de este hoyo en el que me metí y en esta situación en la que estoy, porque solo no puedo. Y para eso es la familia del Señor. Pero hay gente que se queda callada, están pasando problemas de salud, familiares, financieros y no dicen nada, porque les da pena. No le dé pena, porque todos podemos pasar situaciones, todos podemos pasar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos y en el mundo
pues vamos a hallar aflicción. Por eso usted tiene que unirse a un grupo vida, ahora que los vamos a abrir en mayo. Vamos a hacer los primeros grupos vida, no se olvide, dentro de 8 días tendremos las direcciones ya de los lugares donde usted puede ir. Vaya a un grupo vida, haga amigos, conéctese con otras personas. Deje el individualismo, no, es que yo soy solo porque toda la vida me ha tocado solo, sola. Yo no necesito de nadie porque a mí el que me sustenta es Cristo. Sí, te sustenta Cristo, pero el Señor nos mandó a vivir en comunidad. Nos mandó a vivir en comunión unos con otros. Mire lo que dice ese texto que acabamos de leer. Confiesen los pecados unos a otros. Oren los unos por los otros, porque nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, en el grupo vida usted va a encontrar un lugar seguro donde pueda ser real, transparente, donde usted pueda hacer amistades, donde usted pueda contar sus circunstancias, ayudar a otros, recibir oración por sus situaciones, abrir su corazón, aprender y ser edificado. Para eso son los grupos vida. ¿Qué hacemos en los grupos vida? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el grupo vida. Ese es el espacio donde usted va a encontrar ese refrigerio con otras personas, y que yo le invito a que haga amistad. Deje de andar solo, hombre. Deje de vivir ahí amargado, triste, como si no hubiera nadie más en el mundo. ¿Por qué vivir aislados? Si tenemos gente tan preciosa, mira el que está a su lado o el que está atrás. Sí, pero pues mira a Mafe y Jairo. Gente tan preciosa y Jairo mira así. Doña Florinda. Mire, gente maravillosa a su alrededor. Deje de pare de sufrir. Deje de sufrir solo. Busque a la gente. Es que si no me buscan es porque... No, pues vaya, busque. Busque a las personas. Invite a alguien a comer a su casa. Preparen algo. La cosa no está como para irse a un restaurante todavía, pero preparen algo. Júntense a tomarse un café, a hablar. Vamos a andar solos todo el tiempo. Y ahora, punto número 4, siendo lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser intencional buscando ser lleno del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Busque ser lleno del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo significa estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es otra pregunta. Y no confunda la llenura del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo, que son otra cosa diferente. Primero, confesando mis pecados. Entonces pastor, ¿qué van a hacer? ¿Van a instalar ahí el confesionario? No se trata de eso. Usted debe ser intencional al confesar sus pecados. Vamos a leer Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y de una vez voy a leer el 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados ¿a quién dice? A Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tenemos que pedirle el perdón y confesar nuestros pecados? A Dios. Pero pastor, acabamos de leer hace un rato que confiesen los pecados unos a otros. Claro, porque cuando yo necesito ayuda, yo necesito ir a otro creyente para que me ayude. ¿Y yo qué tengo que decirle a él? Pues mi pecado, porque si no, ¿cómo me va a ayudar? O es que cuando usted va al médico, el médico le dice, ¿qué le duele? No, pero dígame, ¿por qué vino? ¿Se siente enfermo? ¿Le duele aquí? ¿Acá?
No, pues cuando usted va al médico, usted le dice qué es lo que siente, dónde le duele, qué síntomas ha tenido. Y cuando nosotros venimos a otro creyente para que nos ayude, pues lo que hacemos es contarle nuestro pecado, pues porque hay que decirle para saber cómo nos va a poder ayudar. Pero el que perdona los pecados y a donde nosotros tenemos que ir para ser perdonados de nuestros pecados es al Señor. Porque un pastor, un cura, un sacerdote, una persona cualquiera no te puede perdonar de los pecados. El único que perdona pecados es Dios. Entonces tenemos que venir y confesar y ser intencionales. Voy a abrir mi corazón al Señor porque Él es el que me va a dar la fortaleza y Él conoce mi corazón. Él conoce mis pensamientos, pero yo tengo que confesarle a Él porque yo tengo que liberarme de eso y soltarlo, porque tengo que sincerarme con Él, pero no con Él necesariamente porque Él sabe lo que yo estoy sintiendo, pensando. Él conoce mi pecado. Yo tengo que sincerarme. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso mi pecado, estoy admitiendo que soy pecador. Porque lo decía hace 8 días, el problema que tiene mucha gente es que no admite su pecado, no admite que está haciendo mal. Y como no admite que está haciendo mal, pues piensa que puede seguir igual. Segunda cosa, para ser lleno del Espíritu Santo, es viviendo en santidad. Levítico 20:26. Sean santos delante de mí, porque yo el Señor soy santo y los he apartado de las otras naciones para que sean míos. Tenemos que ser santos delante de la presencia del Señor y por lo tanto tenemos que esforzarnos para apartarnos del pecado. Pero ese esfuerzo solamente lo logramos a través de la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando viene la tentación, yo lo que tengo que hacer es fortalecerme en el Señor, estar fortalecido en oración, estar fortalecido en la palabra de Dios para poder apartarme del pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros resistimos? ¿Qué pasa? El diablo huye. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Pero pastor, si estamos sujetos al pecado, claro, pero es que su intencionalidad, usted tiene que ser intencional, porque usted no puede andar buscando el pecado como lo hace la gente del mundo. Usted no puede esperar, llegó el viernes, mis compañeros del trabajo van a salir y yo me voy a ir con ellos, pero yo me voy a guardar para el Señor en santidad, aleluya. Ellos van a ir a la discoteca y van a tomar, pero yo voy a mantenerme ahí santo, aleluya. No, no se someta a eso. Usted tiene que ser intencional. Vamos a ir a beber. Pues espero que no les vaya bien. No le desee el mal a otro. Digo, no, yo no voy a esas cosas. Yo no voy a estar en ese ambiente. Tercero, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Sometiendo mi vida a Dios. Someta su vida al Señor. Haga conforme a su voluntad. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios. Que la gente solamente le gusta leer el pedacito de resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ay, yo resisto. Si yo me someto a Dios, yo no voy a la discoteca, no voy a la borrachera donde están mis compañeros emborrachándose. Si yo me someto a Dios, yo no voy a estar en un lugar donde vaya en contra de los principios bíblicos. Le contaba al equipo hace un rato que un día estaba en un sitio y fui y iba a comerme algo. Ya los del equipo saben la historia, así que siempre estar en el equipo es bueno porque tienen información privilegiada. Estaba en un lugar y llego y estaban colocando una música como maluquita, pero yo dije, debe ser alguna canción, hay una emisora y luego sonará otra cosa. Y hice mi pedido. Cuando luego de esa canción que estaba maluquita sonó una cosa inmunda, una cosa que yo nunca había escuchado y espero no volver a escuchar. Tenía todas las palabras soeces que usted se imagine, grotescas, groseras, y una cosa tan horrible en contra de las mujeres. No era un reggaetón, era una canción como de música popular, pero es que la verdad no sé qué canción es y la verdad no quiero saberlo. Pero una cosa horrible, pero es que ya yo he escuchado cosas feas y esa.
música agropecuaria, puro Peso Pluma. Y llego y me volteo y habían puras mujeres, eran 3 mujeres las que estaban ahí en ese sitio trabajando y cantando a todo pulmón. Y yo decía, pero, o sea, ¿será que sí entienden será que hablan español estas muchachas que no entienden qué es lo que está cantando esta cosa tan horrible? Y yo le digo, pero esto parece una cantina, ¿no? Y se ríen como si yo estuviera diciendo el chiste. Yo ya estaba, era como diciéndoles, ¿no era que cambian la música? Y se ríen y así, seguían cantando. Y yo no soporté más, me tuve que parar y le dije, no, cancelen mi pedido porque este ambiente aquí está horrible. O sea, por favor, respétense. Y me fui. Porque no, la verdad, no, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que estar en esos ambientes? ¿Por qué nosotros tenemos que sujetarnos a esas cosas? No. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Si usted quiere que el diablo huya, no solamente es resistir, es someterse a Dios. Sométase a Dios y luego resista y el diablo va a huir de usted. Un creyente desobediente a Dios no va a ver la victoria. Escuche bien, un creyente desobediente a Dios no va a ver la victoria. Así que usted puede tener la victoria sobre el pecado orando, pasando tiempo en la palabra de Dios, pasando tiempo con otros creyentes fuertes y siendo lleno del Espíritu Santo. Yo quiero invitarlo a que oremos con este salmo, Salmo 57, 7, 12. Vamos a leerlo juntos. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Usted en la Biblia encuentra la respuesta para apartarse del pecado, para tener la victoria frente al pecado y para tener la victoria en su vida. Dice la palabra que somos más que vencedores, que somos cabeza y no cola, que debemos esforzarnos y ser valientes. Así que es necesario que nosotros tomemos esa determinación de tomar la victoria frente al pecado que Cristo ya nos dio en la cruz. Pongámonos de pie, vamos a orar.